Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Para no afectar nuestra salud, hidratarse muy bien y utilizar protector solar. Pero antes que cualquier cosa, saludo con muchísimo cariño a Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Gracias, Romina, feliz porque me vas a pagar 3 veces el día de hoy. Contenta de estar aquí en la radio con ustedes con mucha información que influye en nuestro bienestar, en nuestra salud y por supuesto en nuestro bolsillo. Así que te regreso los micrófonos para comenzar. Es cierto, hoy es pago triple, no lo olviden. Y a pesar de ser un día de asueto, traemos muy buena información, pero sobre todo muy útil. Así es que Marielena, platícanos quién nos va a acompañar. En unos momentos nos vamos a estar enlazando con... En Salud, Dinero y Amor. Ya amigos, 1 de mayo, ¿cuál es la radiografía que tenemos en materia laboral? ¿Verdaderamente estamos avanzando? ¿Estamos dejando un mejor futuro para nuestros jóvenes? De esto platicamos el día de hoy con Rafael Avante, experto abogado en la materia. Por supuesto, fue ex subsecretario del Trabajo. Muy buenas noches, Rafa, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarlas. Como siempre, es un privilegio estar en su programa. El gusto es nuestro, Rafael. Oye, ¿y cuál sería esta primera radiografía en materia laboral? Obviamente, aprovechando que es 1 de mayo. Fíjate que me parece que justamente el Día del Trabajo es una buena oportunidad para que hagamos un pequeño corte de caja y vayamos evaluando cómo están las cosas, porque de repente salen por ahí muchas voces triunfalistas y nos dicen, bueno, es que si la tasa de desempleo en el mundo es del 5%, más o menos, y en México traemos una tasa de desocupación que está oscilando entre el 2.2, 2.5%, pues la realidad pareciera ser que estamos en una posición muy favorable en la generación de empleos en el país. Sin embargo, como todo, el diablo está en los detalles. Y cuando empezamos a revisar ese 2.2% de desempleo, ¿qué significa respecto de los empleos que se están generando? Entonces empiezan a arrojarse datos muy, muy preocupantes. Y vamos empezando por el más relevante de todos, la tasa de informalidad. La tasa de informalidad se ha mantenido entre un 54 y 55%. Es decir, más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad. Entonces eso ya es un primer aspecto que nos debe encender todas las alertas, ¿no? Hay otros indicadores que tampoco, lamentablemente, nos parecen favorables. Por ejemplo, la tasa de subocupación, porque una cosa es que estés empleado y otra cosa es que estés subempleado. ¿Qué significa la tasa de subocupación? Es la gente que necesita trabajar más o está buscando un empleo adicional. Nuestra tasa de subocupación es del 6.6%. Es decir, hay 3.9 millones de personas aproximadamente que no están contentas con lo que están haciendo, que necesitan trabajar más, que necesitan más ingreso y andan buscando más horas o más empleo. Entonces, tampoco es una cifra que nos pueda parecer muy adecuada. Y vamos a agregarle otro dato. Hay una tasa que se conoce como de ocupación parcial y desocupación. La tasa de ocupación parcial y desocupación es la que refleja cuántas personas de las que están trabajando trabajaron menos de 15 horas en una semana. Menos de 15 horas. Y la tasa es del 8.6%. Entonces, pues tampoco es una cifra que nos parezca adecuada. Pero vamos a la más grave. Y esta me parece que es una que le ponemos poca atención y que indudablemente puede ser el reflejo de los enormes retos que tenemos en materia laboral. Y esta se llama la tasa de condiciones críticas de ocupación. Y la tasa de condiciones críticas de ocupación se refiere a quienes trabajaron menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a su voluntad, o trabajaron más de 35 horas pero con ingresos inferiores al salario mínimo, o trabajaron más de 48 horas a la semana pero ganaron hasta 2 salarios mínimos. Cualquiera de estas condiciones son críticas, es trabajo precario. ¿Cuál es la tasa de condiciones críticas de ocupación en México? Casi el 35%. Decir que más de la tercera parte de los trabajadores en este país están en condiciones precarias y que más de la mitad de los trabajadores de este país están en informalidad, nos habla del enorme reto que tenemos en materia de trabajo digno.
Rafa, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y hablando de Hola, Romina. Hablando de todas estas cifras que verdaderamente nos desmoralizan, ¿estás viendo alguna luz al final del túnel? Porque tal parece que vamos en retroceso, pues, ¿no? Han caído el ingreso salarial, salvo el salario mínimo, que tal vez ha sido de los puntos que son favorables, que ha aumentado. Sin embargo, en términos salariales, ¿cómo estamos? Pues mira, la realidad es que el incremento en el ingreso del salario no ha sido, como se viene cantando, uno de los más importantes componentes de la disminución de la pobreza. Me parece que la clave en la disminución de la pobreza ha estado en las transferencias de recursos por parte del gobierno, es decir, los programas sociales. Y el problema de los programas sociales es que no son infinitos. Todo mundo ha coincidido en que un programa social necesita ser transitorio, y de lo que se trata es de generar las condiciones en la economía para que quienes están enfrentando condiciones de pobreza las superen a partir del programa social y después se inserten en la economía y contribuyan a la generación de riqueza. Y eso es lo que no está sucediendo. Entonces, me parece que desde ese punto de vista todavía hay un enorme reto hacia adelante. Y en cuanto al ingreso como tal, pues justamente lo que les mencionaba, estas condiciones precarias significa que quienes están en la informalidad no necesariamente están ganando el mínimo, y quienes están en la informalidad no tienen prestaciones, y quienes están en la informalidad no están mejorando su calidad de vida, por más que en los números hablemos de un incremento importante en el salario mínimo. Ahora fíjate, nada más por hacer una distinción importante, ¿qué está pasando con las mujeres y con los jóvenes? Veamos algunos datos muy relevantes. Estamos desperdiciando, desaprovechando el enorme talento femenino que tenemos en México. El 54, casi el 55% de las mujeres no participan en el mercado laboral. No están en la población económicamente activa. Y una de las explicaciones más importantes es porque no nos hemos preocupado por generar una infraestructura de cuidados. Y la economía de los cuidados, lamentablemente, pese a que se hable mucho de la igualdad de género y de la igualdad sustantiva, el tema de los cuidados lamentablemente sigue pesando de manera muy importante en el lado femenino. Ahora, la brecha salarial de las mujeres, 83 pesos de cada 100 que reciben los hombres es lo que reciben las mujeres en el sector formal. Pero en el sector informal la brecha salarial llega a ser hasta de un 25%. Pues ahí tienes un problema de ingreso muy importante que además está afectado por el tema de la equidad, la paridad y la igualdad sustantiva. Rafael, pero tenemos alternativas. Yo recuerdo que desde el sexenio de Zedillo hasta la fecha se han creado programas, se han hecho intentos y no terminamos de detonar una mejor expectativa para nuestros jóvenes. ¿Qué alternativas se tienen? ¿Cómo se encuentra el panorama laboral para ellos? Mira, qué bueno que mencionas el tema de los jóvenes, porque este es el otro reto tan importante. Si la tasa de desocupación general está entre el 2.2-2.5%, la de los jóvenes anda alrededor del 5%. Y de esos, 60% están en la informalidad. Entonces, esto me parece que claramente nos habla de que estamos desaprovechando el talento femenino, estamos desaprovechando a nuestros jóvenes, pero lo más importante es, contestando a tu pregunta, si no generamos en el país las condiciones de certidumbre que permitan a la actividad económica generar empleos, no vamos a superar esto. Yo sé que a veces hablar del crecimiento del Producto Interno Bruto puede sonar muy frío, puede sonar médico, y ya nos han dicho y repetido que hay que medir la felicidad, que hay que medir el bienestar. Pero si no crecemos, no vamos a poder generar los empleos, y necesitamos generar esos empleos para que además esos empleos sean dignos, inclusivos, suficientes, decentes. Oye, Rafa, una pregunta sobre estos programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, como muchos otros que han sido un verdadero fracaso. Sí, mira, la verdad es que para empezar, un problema muy importante que estamos enfrentando en estos programas, particularmente en el de Jóvenes Construyendo el Futuro, es una medición seria y una auténtica transparencia. Si tú no conoces perfectamente los datos y no tienes criterios objetivos para evaluar los resultados, pues jamás vas a poder mejorar y perfeccionar el programa. Pareciera existir ya un consenso a estas alturas de que el programa no ha cumplido los objetivos que tenía. Seguimos teniendo una población juvenil desempleada, seguimos teniendo problemas entre el estudio y el trabajo, seguimos sin aprovechar el bono demográfico, ya se está convirtiendo en un pagaré demográfico, y la realidad es que no se advierte
tenga alguna intención de objetivamente entrar a mejorar el programa para que realmente ataque y pegue en el eje de lo que realmente necesitamos, ¿no? Pues bien interesante esto que está pasando al mercado laboral, a los trabajadores. Hoy, justo 1 de mayo, en el que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, por supuesto, si así nos lo permites, vamos a seguir platicando contigo de este y muchos otros temas más, y sirve de que nos vas actualizando cómo se va moviendo este tema. Muchísimas gracias, Rafael Abante. Él es experto, abogado en temas laborales, también fue subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también subsecretario de Gobernación, si no me equivoco, Rafa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo como siempre. Al contrario, gracias a ti, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor. ¿Y cuáles son los antecedentes de este 1 de mayo? ¿Por qué es tan importante el Día del Trabajo, que por cierto se tiene que pagar triple? Ya nos acompaña en la línea Fernando Patiño. Él es asociado del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Muy buenas noches, Fer. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimada Romina y Marilena. Como siempre, un gusto saludarlas, estar platicando con ustedes. También muy buenas noches a todo el público que nos escucha, ya iniciando el mes de mayo con todo. Fer, y platícanos ya para entrar en materia, ¿por qué es tan importante el 1 de mayo? Claro que sí, déjenme platicarles un poquito de los antecedentes u origen de por qué nace el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Todos recordaremos de nuestras clases de historia que, bueno, por ahí de 1860, 1880 y en adelante, surge la Revolución Industrial. Derivado de este acontecimiento, obviamente las fábricas tienen una gran aglomeración de trabajadores, y en ese sentido, pues bueno, los trabajadores eran oprimidos por los patrones, ¿no? Tenían así que jornadas laborales súper extensas, había niños laborando en las fábricas, no se respetaban tampoco los derechos ni de los trabajadores, ni mucho menos de las clases afectadas, ¿no? Por ejemplo, de las mujeres, niños, personas con enfermedades. En ese sentido, en 1886, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, salen a manifestarse más de 200,000 trabajadores por todas estas brutales prácticas que se estaban llevando en las empresas. Estas manifestaciones duraron aproximadamente una semana, y bueno, esto marcó un parteaguas en todo el derecho laboral y en todo el trabajo, desde cómo se pudo ahora sí que resaltar todas estas injusticias y malas prácticas que se realizaban. En estas manifestaciones, imagínense, de los 200,000 trabajadores que se unieron para hacer frente a estas injusticias, hubieron represiones brutales por parte de los policías. Se reportan que hubieron muchísimos muertos, y derivado de todas estas revueltas, el Estado ahora sí que tomó una actitud de oprimir a los trabajadores. Hubo una balacera horrible, terrible en ese sentido, y les digo, hubo más de 100 muertos en estos acontecimientos. A los líderes sindicales se les culpó por todos los hechos, y un año posterior fueron condenados a la pena de muerte. Derivado de estas atrocidades, el Congreso Socialista determinó declarar el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo, la cual obviamente tiene una importancia tanto nacional para México como internacional, derivado de que esto fue ahora sí que un parteaguas para poder demostrar todas estas injusticias y exigir un avance a todos los derechos laborales. Por lo cual, todos nosotros que somos trabajadores lo debemos considerar como una conquista laboral a nuestros derechos. Fernando, muy buenas noches. Te saluda Marilena Vega. Oye, ¿y en la actualidad se cumplen los objetivos del 1 de mayo? ¿Nos dan algún beneficio, ya sea como trabajadores o como empresarios? Pues mira, todo inició justo por la jornada laboral. Ahora sí que los trabajadores lo que más reclamaban era 8 horas de descanso, 8 horas de ocio y 8 horas de trabajo. En ese sentido, actualmente, a pesar de que todos conocemos, han existido cambios tanto a nivel internacional como a nivel nacional, recordando que México justo fue el primer país en elevar a nuestra Constitución todos estos derechos del trabajo. Sin embargo, pues obviamente todos sabemos de que actualmente en las cámaras de diputados y de senadores se encuentran todavía discutiendo el tema de todavía reducir un poquito más la jornada laboral. Esto para que todos los trabajadores nos veamos beneficiados en ese sentido
y podamos tener una mejor calidad de vida. Ahora sí que todavía la lucha sigue para poder obtener mejores derechos laborales, mejores condiciones, mejores prestaciones, pero ahora sí que todo desde el 1 de mayo empezó a cambiar. Y bueno, también importante el 1 de mayo porque justo hace 6 años, estamos también de fiesta, se entró en vigor la reforma laboral. Fer, y esta reforma que se aprobó hace 6 años, ¿qué tanto ha favorecido a los trabajadores mexicanos? ¿Cómo está México respecto a otros países? ¿Estamos bien o estamos de plano muy mal? Fíjate que, bueno, nuestra legislación tenía más de 70 años que no tenía cambios o modificaciones de gran relevancia. Con la reforma que entró en vigor hace 6 años, sí marcó también un parteaguas en el sentido de que cambió el eje del derecho laboral. Ahora el trabajador se convierte en el eje principal y existe una clara dignificación a los derechos laborales. Obviamente todavía no estamos a la altura de países totalmente desarrollados donde la jornada laboral son todavía mucho superiores a México. Sin embargo, pues actualmente nos encontramos en una lucha para lograr estos avances, a lograr de que, bueno, México deje de ser de los países donde más se labora y menos productividad hay, ¿no? Existen todavía muchísimos retos como salarios, obviamente el tema de que los empresarios necesitan también contar con óptimas condiciones para poder hacer esta transición de jornadas y derechos laborales. Sin embargo, a nuestro punto de opinión, vamos por buen camino, estamos teniendo un gran avance. Sin embargo, pues obviamente el camino es largo, entonces a continuar con la presión de nuestros derechos laborales. ¿Cuáles son estos puntos, estas estrategias que podrían aplicarse en pro de mejorar la situación laboral y empresarial? Si bien es un día donde se festeja, se nos reconoce esta conquista laboral, dándonos oportunidad de descansar, yo también los invitaría a reflexionar justo sobre cuál es la condición actual del trabajo en México, del derecho laboral, ver pues ahora sí de que a largo y corto plazo estas modificaciones donde justo se reduzca la jornada laboral, aumenten prestaciones como pueden llegar a ser el aguinaldo, como ya se vio con el tema de las utilidades, como también se ha visto con el tema de las vacaciones. Esto para que la dignidad de los derechos laborales siga en aumento, para que la productividad también de los trabajadores se vea beneficiada también para los empleadores, siendo que es un equilibrio entre todos los factores para poder llegar a una buena economía. Y adicional a esto, también hemos tenido cambios importantísimos en el tema del derecho sindical, del derecho colectivo, en el sentido de que, bueno, se han quitado muchísimos abusos y, como les estaba platicando, se ha dado una vuelta donde actualmente el trabajador es el eje central del derecho laboral y, por lo tanto, existe una gran protección a sus derechos laborales. Creo que después de esta reforma también hemos visto cambios muy importantes, tanto en la forma en la impartición de la justicia y también en estos temas de derecho laboral, ¿no? Actualmente ya podemos ver que los sindicatos tienen una mayor representatividad, que los trabajadores se ven más contentos, están teniendo mucha mayor participación en los sindicatos, en los eventos de consulta, y en ese sentido ellos ahora sí que toman un control sobre este parteaguas. Fer, y platícanos, para los trabajadores que tuvieron una jornada normal hoy, ¿se les debe de pagar triple? ¿Qué hay que hacer si no cumple el patrón? Importantísimo, si hoy trabajaron al ser un día festivo marcado por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 74, ustedes, además de que obviamente se les tendrá que pagar el día completo, tendrán derecho a una indemnización o a una prima de gratificación del 200%. En ese sentido, poniendo un ejemplo, si tú ganabas 300 pesos diarios, hoy tendrías que estar cobrando 900 pesos. Es una obligación de todos los patrones que laboraron hoy pagar esta gratificación a los trabajadores al no permitirles descansar. Sin embargo, ahora sí que por las necesidades operativas, pues estar trabajando, y en su caso de que no se quieran pagar, como ya le hemos platicado anteriormente, existe tanto la Profedet como el Centro de Conciliación Laboral, el cual nos estarán apoyando a poder exigir estos derechos de la mejor forma, de una forma conciliatoria con nuestros patrones y poder exigir este derecho que tenemos. Oye, Fernando, pero hay labores o hay trabajos que pues obviamente se requieren del día a día e incluso pueden ser mayores los beneficios que pueden tener este trabajador en esos días. Me refiero, por ejemplo, a los trabajadores de un restaurante, los mismos periodistas, a los mismos doctores, en fin, ¿este tipo de trabajos también entran dentro de estas normas que nos planteas?
Es correcto. Ahora sí que también al tener nosotros como trabajadores muchos derechos, también tenemos obligaciones, ¿no? Entre las cuales incluyen que si derivado de las necesidades operativas, obviamente todos estos gremios como son los restaurantes, periodistas, hasta por ejemplo nosotros los abogados, pues obviamente por las mismas necesidades tenemos que trabajar, no podemos detener la operación independientemente de que sea el Día Internacional del Trabajo. Nosotros nos tocó festejarlo estando laborándolo. Sin embargo, como les comentaba, tendremos derecho a poder cobrar nuestro día de forma íntegra y además de tener una gratificación del 200%. Esto pues en beneficio de que es un día de descanso. Nosotros la pasamos festejando, trabajando, pero vamos a tener así de que esta gratificación. Vaya que el día de hoy Romina Román me va a tener que pagar el triple esta jornada. Por lo pronto te agradecemos, Fer Patiño, esta charla, esta información que nos has proporcionado el día de hoy, asociado del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Aquí estaremos muy al pendiente pues de todos estos cambios en materia laboral en pro no solamente del trabajador, también del empresario, que vaya, se requiere mucho más. Gracias y muy buenas noches. Feliz día del trabajo, que la pasen muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, siempre un gusto platicar con ustedes y feliz día del trabajo. Gracias, seguimos por el Heraldo Radio. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos Marielena Vega y Romina Román. Romina Román y Marielena Vega somos salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio. Este 13 y 14 de mayo, la Expo Santa Fe de la Ciudad de México será el espacio perfecto. Forma parte de la construcción de un futuro más inclusivo en los seguros. Regístrate en la página web www.amis.com.mx/convención para que participes en la 34ª Convención de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Podremos conocer las últimas tendencias y estrategias que las compañías ponen en práctica para incrementar el aseguramiento en el país.